Bien, estamos viendo, ya vimos en la primera clase lo que es la oración, ¿verdad? Vimos que es un corazón que, ¿alguien se acuerda? La oración es la expresión de un corazón sincero que Dios ya conoce. ¿Sí lo creen? Dios ya conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, pero a Él le gusta, le agrada que expresemos lo que hay realmente en nuestro corazón, ¿verdad? Y vimos también la importancia de por qué es necesario orar. Muchas ocasiones, algunos de nosotros hemos caído en cierta manera en apatía a la oración. Oramos por los alimentos y eso sí bien nos va, pero en muchas ocasiones no tomamos en serio la importancia de la oración y de la intercesión menos. Entonces, aquí es de tratar de rescatar este hábito, este ministerio, porque es un ministerio, la intercesión, para poder aplicarlo en estos días que estamos viviendo, porque son difíciles. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles? Estamos viviendo ahorita tormentas, ¿verdad? Terribles, huracanes. Acabamos de sufrir un terremoto bastante devastador que gracias a Dios guardó a nuestra ciudad e inclusive a otros estados de la República, y que pues yo no veo más que un grito del cielo que dice: búsquenme, levanten sus ojos a la humanidad, ¿verdad? Entonces, con más deseos profundos debemos de entender y comprender que necesitamos orar. Jesús, vimos también cómo nos da el ejemplo de su permanencia continua con el Padre Celestial. Vimos que necesitamos orar porque no podemos hacer nada sin Él. Así como Jesús nos enseñó, no podemos hacer nada sin Él. Necesitamos de su ayuda, de su oportuno socorro. Entonces dijimos que también era necesario la oración para conocer más a Dios, y ejemplificamos esto con la vida de Job, que de oídas le había oído, pero cuando tuvo una relación muy fuerte con Dios, muy íntima con Dios, pudimos ver que para conocer más a Dios tuvo que tener una relación personal cara a cara con Dios en Job 42. También vimos, porque los días son malos y los estamos viviendo, y el cuarto punto es porque Dios está esperando que sus hijos activen su reino. Esto es muy importante porque a veces damos por sentado, los cristianos inclusive, que la obligación de Dios es tratar con el mundo, la obligación de Dios es solucionar los problemas, que la obligación de Dios es cumplir sus promesas para nosotros. Pero entonces nos estamos desobligando nosotros en cuanto a buscar su rostro, en cuanto a humillarnos a Él, en cuanto a clamar, suplicar, rogar delante de su trono. Entonces Dios tiene un plan perfecto. El deseo de su corazón es que los hombres procedan al arrepentimiento, pero es necesario que la iglesia, tú y yo, que somos parte de ella, nos levantemos y hagamos caso a esta declaración que fue inspirada por el Espíritu Santo, orando en todo tiempo, suplicando, rogando, permaneciendo, perseverando por todos los santos. Porque Dios desea la salvación del hombre, pero nosotros tenemos que activar ese poder de salvación para que fluya en todo lugar. Conocemos, por ejemplo, a Lupita Navarro. ¿Cuántos conocen a Lupita Navarro, verdad? Ella está en la India y sabemos que ella está predicando el Evangelio. Honestamente, ¿cuántos estamos orando por ella? Con perseverancia, con ruego, con súplica, ¿verdad? A veces es poquito,
A veces es mucho temporalmente, a veces es nada. Entonces nuestras oraciones son importantes para que el poder de Dios se desate sobre la vida de ella y que pueda ser usada en las manos del Señor para predicar su palabra y que muchos hindús puedan recibir el Evangelio. Así es que Dios está esperando que sus hijos oremos, pero ¿de qué manera vamos a activar ese poder? Vamos a ver 2 de Crónicas 7:14, que ya lo vimos rápidamente la clase pasada, donde dice que si mi pueblo ¿qué? Se humilla y mi pueblo ¿qué? Ora. Ajá. Y luego ¿qué más? Si mi pueblo, busca el rostro de Dios, ¿se dan cuenta? Eso es activar su poder. Buscan mi rostro. Y luego ¿qué dice? Y se convierten de sus malos caminos. Quiere decir que nuestra comunión con Dios nos confronta con nuestro pecado. Y no solamente con nuestro pecado, sino nos confronta con el pecado de la nación, con el pecado de la iglesia también. Entonces dice, y se convierten a mí, ¿verdad? Entonces ¿yo qué? Oiré desde los cielos. Y es cuando Él escucha nuestras peticiones, Él desata ese poder que por esencia lo tiene y dice, sanaré su tierra. La única manera de traer sanidad a nuestra familia, la única manera de traer sanidad a la iglesia, la única manera de traer sanidad a la nación es a través de la oración. Solamente de esa manera podemos activar el poder de Dios. Entonces, dice 2 de Crónicas, esta es la estrategia para desatar el poder de Dios, para activar su poder. Humillarse, orar, buscar, clamar, convertirse, y entonces Dios va a sanar nuestra tierra. Es muy interesante. Joel capítulo 2, verso del 11 al 18, también dice la escritura, fíjate cómo dice el Señor, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Quién es el que ordena? ¿Tú o Dios? Dios, ¿verdad? Entonces dice, y Jehová dará su orden, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Acabamos de escuchar la clase del pastor y vemos lo que va a suceder. ¿Quién podrá soportar la venida del Señor? Versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, ¿qué dice Jehová? Conviértanse a mí. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios quiere es que nos convirtamos ¿a quién? A Él. Y mira lo que sigue diciendo, con todo su corazón. No a medias, con todo su corazón. Y luego dice, con un elemento importante que necesitamos practicar en la oración, el ayuno. Dice, con ayuno y lloro y lamento. Fíjate nada más, qué impresionante, convertirnos a Dios con ayuno, con lloro y lamento. Sinceramente, muchas de nuestras oraciones son superficiales. Sinceramente, estamos muy lejos todavía de aprender a orar, conforme lo enseña la Escritura. Dice, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, o sea, no apariencias. Y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios.
toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué va a hacer? Perdonará a su pueblo. Solamente activando ese poder a través del ayuno, de la oración, del lloro, del lamento. Identificarnos con todo esto para que Dios traiga sanidad a su cuerpo, sanidad a su iglesia. Es la única manera. En Ezequiel 22:30, si lo quieres buscar, nos habla exactamente acerca de lo que Dios vio en esos tiempos y que fue desagradable delante de sus ojos. Vio una tierra que no estaba limpia, vio una tierra que no estaba rociada con lluvia, vio una tierra de contaminación, y vio una tierra donde aún sacerdotes violaban la ley, su ley, y contaminaban sus santuarios. Entre lo santo y lo profundo, versículo 26, y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y sigue hablando de cómo la condición del pueblo es muy parecida el día de hoy al nuestro. Y dice el versículo 30, que eso lo vamos a ir viendo después sobre la intercesión: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Y no lo halló. Fíjate cómo necesitamos clamar a Dios para desatar su poder, activar su poder y traiga sanidad. Sanidad a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia y a la tierra. Que traiga sanidad. Pero Él sigue buscando un hombre que se ponga en el vallado. Él sigue buscando hombres. Dios ha estado trabajando con nosotros de una manera impresionante. En lo muy personal, convoqué a las mujeres de la congregación donde nosotros servimos y viendo la necesidad, porque yo veía que, por ejemplo, algunas de estas mujercitas tienen años viviendo con un hombre incrédulo, con esposos no creyentes, y me preocupaba porque más bien Dios puso esa carga en mí, porque yo veía que estaban muy a gusto. Como que, bueno, yo soy salva y pues si él se pierde, ni modo, ¿verdad? Pues mientras yo esté lista para irme con el Señor. Y como que caemos en una apatía en cuanto a nuestra familia. Como que nos acostumbramos a que no todos son salvos, como que no la sobrellevamos ahí con ellos, pero no intercedemos, no oramos, no rogamos, no suplicamos. Y Dios puso en mi corazón esta necesidad y yo las llamé y les dije: ¿saben qué? Vamos a levantarnos a las 6 de la mañana. A partir de Dios nos había estado también llamando a orar como iglesia, hacer un maratón de oración de 6 de la mañana el lunes y terminarlo el martes a las 6 de la mañana. Toda la iglesia compartiendo en este ministerio de intercesión. No todos comparten, pero muchos están dispuestos. Y hemos tenido desde 2 meses atrás o un poquito más, sistemáticamente, desde el lunes empezamos la oración a las 6 de la mañana y terminamos la oración hasta el martes a las 6 de la mañana. Y cada uno tomamos 1 hora dentro de todas esas 24 horas para estar intercediendo. Algunos toman 2, algunos toman 3, aunque estén separados. Pero lo que Dios nos está llevando es a contristarnos.
es humillarnos delante de Él, porque los tiempos son difíciles y cada día serán más difíciles. Y entonces les dije a las mujercitas, vamos a levantarnos a las 6 de la mañana y vamos a empezar a orar por cada esposo incrédulo. Vamos a empezar a orar por cada esposo creyente religioso. Vamos a empezar a orar por los esposos comprometidos, leales a Dios, pero que sin duda alguna tienen tentaciones. Y tenemos aproximadamente casi un mes orando todos los días a las 6 de la mañana y nuestro despertador somos nosotras mismas. Nos mandamos un bip en el celular y despiértate, porque imagínense que mis hermanitas están orando y que la pastora no ore. Pues bonito chiste, ¿verdad? Entonces me obliga y el Espíritu Santo me levanta. Y esto ha sido maravilloso porque yo creo en mi corazón, estoy convencida que hemos de ver cosas maravillosas que solo el cristiano verdadero que ora, clama y intercede está dispuesto a ver, porque sus lágrimas no serán en vano. No serán en vano. ¿Qué es humillarse? ¿O qué significa humillarse? Realmente el significado es quitar tu orgullo. Y cuando quitamos el orgullo, quitamos nuestra comodidad. No es fácil pararte a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no es fácil, ni siquiera a las 6. Porque inclusive vivimos una vida tan agitada, tan apremiante, tan estresante todos los días. Yo veo la gente corre para acá, corre para allá, el tráfico está insoportable. Hay tanto que nos consume la energía y hasta la energía espiritual. Nos consume que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Pero el humillarnos delante de Dios, como lo vimos, si mi pueblo se humilla, significa sin orgullo. Quiere decir, reconozco mi dependencia de Dios. Si no tengo comunión, si no tengo intimidad con Él, no podré cumplir. Esa es nuestra dependencia de Dios, completa, absoluta, total. Eso es humillarse. Postrarse, inclusive, significa inclinar una parte de nuestro cuerpo, puede ser nuestra cabeza, pero si no lo puede hacer porque se duerme, pues no la incline, póstrese. Inclínese ante Dios. Las rodillas fueron hechas para eso. Las rodillas fueron hechas para eso, para inclinarnos delante de nuestro Dios, que es santo y que es fuego consumidor. Y cuando nosotros nos humillamos de esa manera, nosotros estamos diciéndole: Dios, aquí estoy porque yo no puedo y yo te necesito. Y yo quiero activar tu poder porque sin ti nada podré hacer. Y entonces el humillarnos, como ya lo vimos en los pasajes anteriores, es una actitud de sumisión delante de Dios y acatamiento. ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, hoy? ¿Por quién quieres que yo interceda hoy? Espíritu Santo, como lo hemos aprendido, orando en el Espíritu. Espíritu Santo, guíame a orar conforme al deseo del corazón del Padre. Guíame. Saben ustedes que tenemos dos grandes intercesores, ¿verdad? ¿Cuáles son? Jesús, que está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo. Son nuestros dos grandes intercesores. Después lo vamos a ver. Está escrito en Romanos. Los dos grandes intercesores. Y entonces empezamos a decirle: Espíritu Santo, por lo que anhela el Padre, por lo que está latiendo el corazón del Padre, ayúdame a orar conforme a Él. Y entonces nos empezamos a humillar, Él nos empieza a dirigir, Él empieza a ver que estamos aceptando nuestra condición en la que estamos, de lo que somos, de lo que hemos hecho, pero también de lo que es Dios. Vamos a ver más adelante la oración estratégica del Padre Nuestro, que es tan vital que la podamos injertar en nuestro espíritu.
Pero aquí vamos en este tiempo. Fíjate bien, vamos a ver rápidamente, busca Daniel, el libro de Daniel, es uno de los profetas mayores. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Fíjate lo que hizo Daniel cuando vio las circunstancias tan difíciles de su tiempo. Y fue un hombre íntegro, Daniel. Fue un hombre fiel a Dios, leal a Dios. Sin embargo, dice aquí desde el versículo 2, vamos a leer juntos: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego. Oración y ruego. En ayuno, ¿qué más? En silicio y ceniza. ¿Te das cuenta la humillación? Lo que significa la humillación. No es que te pares y digas: Dios, haz esto, Dios, haz lo otro, Dios, esto parte, tú tienes que hacerlo. Es humillarte. Así lo hizo el profeta Daniel. Se humilló delante de Dios en oración, buscándole con ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y fíjate lo que sigue diciendo: lloré a Jehová mi Dios e hice ¿qué? Confesión diciendo. Y empieza ahí identificándose Daniel con el pueblo: Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Primero exalta lo que es Dios. Eso es humillación. Y luego declara lo que somos. Hemos pecado. Somos pecadores. Fíjate bien, Daniel se había guardado en integridad, pero él se identifica y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Y sigue identificándose y exaltando la grandeza de Dios. Esa es una verdadera humillación. Declarar quién es Dios y cuál es nuestra condición como pueblo. También vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, vaya usted a Segunda de Crónicas, capítulo 34. También ahí nos habla de un varón, de un rey que se humilló delante de Dios. Dice así, y se trata de Josías 34, versículo 26 y 27. Dice así: mas al rey de Judá, que era Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, le dice esta profeta: así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Cuáles son las palabras del libro? Las palabras de la Biblia. En ese entonces eran las palabras del libro antiguo. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. ¿Dice quién? Jehová. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 27, 26 y 27. Otro ejemplo de humillación. Qué importante es, porque le voy a decir una cosa: hoy en día hay muchas corrientes y hay muchas maneras diferentes de orar que confunden.
Pero yo encuentro en la Biblia solamente una fórmula: humillación delante de Dios. Rasgar el corazón y no los vestidos, no lo superficial. No es tanto que alguien se pare al frente y tenga una elocuencia para orar. Lo que Dios mira, lo que Dios busca, lo que Dios quiere son corazones humillados delante de Él. Son corazones que puedan sentir el peso del pecado que nos asedia. Son corazones que estén dispuestos a conmoverse delante de Dios y a humillarse delante de Él. Es muy importante entonces que nosotros podamos entender que necesitamos la oración, porque es la única manera de activar el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Y luego seguimos con otro punto, porque en la intimidad, ese es otro punto, porque en la intimidad nos dará a conocer su propósito. Necesitamos la oración, porque en medio de esa intimidad con nuestro Dios nos va a dar a conocer su propósito. Es impresionante que muchos creyentes asisten a la iglesia por 5, 10, 15, 20, 30 años y sigan sentados, apagados, opacados, porque no saben para qué los salvó el Señor, porque no saben cuál es su propósito, porque pican aquí, pican allá y no se comprometen y pierden años valiosos, pierden tiempos gloriosos donde Dios quería usar tu vida en cierta área de la iglesia o fuera de ella. Por eso es necesario, porque yo necesito conocer el propósito de Dios en mi vida. Yo necesito conocer para qué me ha salvado, para qué me creó, y necesito conocer su propósito. Por eso es importante. El Salmo 25, 14 dice de la siguiente manera en la escritura. Vamos a leerlo para que ustedes corroboren lo que está escrito. Verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Es el Salmo 25, versículo 14. ¿Sabe usted que los grandes hombres que Dios usó para planes específicos fueron aquellos que supieron tener intimidad con Dios? Solamente Dios usó a esos hombres que supieron tener intimidad con Él, que supieron buscar el lugar secreto. Simplemente por mencionar algunos: Abraham, el padre de la fe; otro, Moisés, el gran libertador; otro, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nada más usted lea los salmos y se va a dar cuenta qué intimidad tan profunda tenía el rey David, que supo reconocer su misericordia y su perdón cuando falló, y no se quedó postrado, sino se levantó. ¿Cuántos creyentes se quedan postrados a mitad del camino porque fallaron y pierden completamente el propósito de Dios? Pablo, siervo de Jesucristo, sabe que menciona más esa palabra el apóstol, y era apóstol, pero más que el nombramiento de apóstol, él siempre decía siervo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era él y reconocía quién era Dios. Siervo de Jesucristo. Y Jesús, el Hijo del Dios viviente, que tuvo y se coronó con el título Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque supo tener intimidad con su Padre Celestial y cumplió el propósito. A veces el propósito no son los aplausos. A veces el propósito de Dios no es tu fama, que seas un cantante famoso o un predicador famoso o un líder famoso o un pastor famoso. No, quizás el propósito de Dios es que vayas sembrando la semilla y por donde quiera que vayas, vayas regando lágrimas. Y es también cuando has pasado por una necesidad, por un problema, por una situación, por una pérdida, donde Dios quiere usar tu vida para consolar a otros. Donde Dios quiere usar tu vida para compartir con otros, para ministrar a otros. Solamente aquellos que tienen intimidad con Dios vamos a poder conocer su propósito aquí en la tierra. Y la vamos a regar menos, La vamos a regar menos, porque he conocido jovencitas que han tomado una decisión de casarse con el hombre que no es la voluntad de Dios. Y en lugar de cumplir el propósito de Dios, se apartan. ¿Conoce a alguien así? Bueno, sí, no, qué bueno. Pero yo sí he conocido. Entonces es importante la intimidad con Dios para conocer su propósito en cada decisión que hagamos. Cada decisión. Y el punto 6, porque hay una guerra espiritual activa. Hay una guerra espiritual activa. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde Eliseo y su sirviente estaban siendo perseguidos por los asirios? ¿Se acuerdan? Y que oró, ¿era Elías? Eliseo, para que le abriera los ojos al muchachón. Y cuando abrió los ojos, ¿qué vio? Un gran ejército, ¿verdad? Celestial, era un ejército celestial, un ejército de a caballo, pero era celestial a su favor, a su favor. Bueno, hay una guerra espiritual activa. Efesios 6, 10 al 12, ya lo vimos anteriormente en la primera clase, pero nos da el panorama muy claro sobre esta guerra espiritual. Y dice, vamos a leer solamente 3 versículos del 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, eso lo vamos a ver después, para que puedan estar firmes. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. ¿Hay guerra o no hay guerra? Hay una guerra activa espiritualmente, porque aquí lo dice, vístanse y fortalezcanse en el poder de la fuerza de Cristo. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. En el ámbito espiritual se desata una guerra y mire que el enemigo está bien organizado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver de qué manera está organizado el enemigo. Pero hay una guerra que se desata espiritualmente y nosotros debemos de entender, como nos dice Pablo en Filipenses 1:27, que estemos firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Porque mire, a fin de cuentas, la guerra espiritual se trata de la fe. Se trata de tu fe y se trata de mi fe. ¿Sabías eso? Esa es la verdadera guerra espiritual, porque el enemigo va a tratar de que tú y yo nos desanimemos y renunciemos a nuestra fe. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de cada tropiezo que nos presente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es tu suegra, no es tu cuñada, no es tu marido.
Son huestes infernales las que están detrás. Esa es la guerra activa. Y lo que el diablo quiere es destruir nuestra fe. ¿Por qué? Porque a los que tiene ya conquistados en su reino de tinieblas, ahí los tiene. Pero a nosotros que hemos sido libertados por el poder de la sangre de Jesucristo y su resurrección, va a combatirnos, va a luchar, va a pelear para que nosotros renunciemos a nuestra fe, ¿sí? ¿Estás diciendo amén? Ok, muy bien. Entonces, amados míos, la oración es el campo de la batalla espiritual. Ahora entiendo por qué el diablo pone en nosotros cansancio, desánimo. Pone en nosotros muchas cosas sobre nuestras cabezas, sobre nuestra mente, para no orar. Para no orar, pero ¿qué tal para criticar? ¿Qué tal para murmurar? ¿Qué tal para señalar? Somos buenos. Pero para orar, wow. Entonces el diablo y sus huestes están tratando de debilitar nuestra fe. Porque si debilita nuestra fe, entonces somos más propensos para ser vulnerables a caer en sus engaños. Somos más vulnerables a creer en sus mentiras. Ay, pobrecita de ti, mira nada más, desde que te hiciste cristiana o cristiano, cómo te ha ido, mira nada más. Pero mira, esto te satisface, esto es placer, esto, y nos va debilitando en nuestra fe. Por eso dice Jesús en su palabra, está registrado: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué va a decir Jesús? No te conozco. Porque no es el asistir a la iglesia, no es llamarme cristiano, no es dar diezmos, no es tomar un instituto, es la comunión, la intimidad, la cercanía que tengamos al corazón de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Y eso es lo que dice Pablo a los filipenses: estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. Porque eso es lo que tenemos que defender. Esa es nuestra batalla, la batalla de la fe. Lo dijo el apóstol también: pelea la buena batalla de la fe, le dice a Timoteo. Pelea. Pelea. Fíjate bien, cuando oramos a favor de la salvación, cuando oramos e intercedemos a favor de la santidad, cuando oramos e intercedemos por la pureza del evangelio, porque déjame decirte que aún el enemigo y sus huestes usan a personas para destruir la verdad del evangelio, para confundir la verdad del evangelio. Y dice el apóstol, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El evangelio es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, como les dije, ya tenemos varios meses, los lunes a las 6 de la mañana estamos puestos de rodillas, clamando a Dios por salvación, por salvación, por salvación de los esposos, de los hijos, y estamos en el campo de la batalla pidiendo por santidad en la iglesia, por pureza moral, y estamos pidiendo también por la pureza del evangelio, que sea predicado el evangelio puro, sin añadir nada más. El evangelio que está escrito en la palabra, la salvación que está en Jesucristo. Entonces, ¿sabes qué empieza a suceder? Los avernos tiemblan. ¿Me estás escuchando? Los avernos tiemblan. Tocan trompeta. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo en lo invisible. Cuando hay un ejército espiritual y estamos clamando a Dios por la salvación de muchos, yo creo en mi corazón firmemente que el deseo de Dios es que
todos los hombres procedan al arrepentimiento. No todos van a proceder, pero si hay un ejército espiritual que es la iglesia y se levanta en oración, vamos a remover los avernos y vamos a arrebatar muchas almas que están condenadas para toda la eternidad sin Dios. Y entonces ellos tiemblan porque saben que su hora ha llegado, porque ahora sí tienen que soltar a los cautivos y tienen que estar esos cautivos libres porque están atrapados en las redes del mundo de las tinieblas. Y tiemblan los avernos. Y en el campo de la oración se remueven las cosas invisibles para sacar en lo visible las obras de las tinieblas. Eso es lo que no vemos. Dijo Jesús que Él vino a dar libertad al cautivo, ¿verdad? ¿Sí lo crees? Ok, ahí en Lucas, por si no lo crees, 4:18, dice: el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, ¿qué? El año agradable del Señor. Cuando tú y yo oramos, esta verdad se activa en los corazones de los no creyentes y aún de los que se dicen ser creyentes. Lucas 4, 18 y 19. ¿Qué dice Isaías 49, 25, 26 en el micrófono, por favor? Sí. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová tu Salvador, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. ¿Quién es el tirano? El enemigo de nuestras almas. ¿Se da cuenta? Necesitamos despojar lo que el diablo nos ha robado, lo que a los cautivos que tiene atrapados a través de la oración y de la intercesión. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Verdad? ¿Sabes de qué manera? ¿Sabes de qué manera podemos atar al hombre fuerte? La oración, la intercesión, la súplica, el ruego por los perdidos, por la iglesia, para que seamos una iglesia poderosa, santa, limpia, porque para eso viene Jesús, por una iglesia pura, santa, sin mancha. Necesitamos ponernos en el vallado a favor de esto, y cuando nosotros lo hacemos, estamos entonces quitándole, removiendo a esas almas que tiene cautivas el enemigo en su reino de tinieblas, porque ahí aplicamos nuestra fe, la fe en Jesús, la fe en que todo lo puede, la fe en que Él dijo: yo he venido para que sean libres los que están oprimidos, yo he venido para rescatar a los que están desalentados, yo he venido a traer libertad al cautivo. Ese es activar el reino de Dios. Así es que el poder de Dios va a traer esta liberación al cautivo, y por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, ya no te voy a decir como creyente, ya te voy a decir como hijos de Dios. Y si somos hijos, somos discípulos de Jesús. Y un discípulo tiene que seguir la enseñanza de su maestro. Un discípulo tiene que seguir las huellas. Un discípulo tiene que seguir las pisadas del maestro. Y su vida estuvo llena de oración y sigue todavía intercediendo por nosotros. No se ha acabado su intercesión por nosotros. Así es que tenemos esa oportunidad. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a que esta semana podamos ponernos en el vallado y
precioso Dios, a rogarte, a suplicarte, a humillarnos delante de ti, rasgando nuestro corazón y no nuestros vestidos, y suplicándote por salvación, por salvación, por salvación a este mundo que perece, Padre. Te lo rogamos, oh Dios, ayúdanos en nuestra debilidad, a hacer a un lado todo lo que impida para que podamos acercarnos a tu corazón y podamos rogarte y suplicarte que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.